Bueno, pues les doy la bienvenida a este foro mensual y saben que este espacio ha sido creado especialmente para difundir los proyectos de conservación, investigación y gestión que forman parte del quehacer tanto de restauradores como de los profesionistas que estamos vinculados con el patrimonio cultural. Hoy tenemos dos ponencias muy importantes y les voy a leer los títulos de cada una para después dar paso a la intervención de cada uno de nuestros ponentes. La primera ponencia se titula Programa de Cultura Ambiental, acciones desde el ámbito académico para transformar nuestro entorno, que será impartida por Marta Alameda Díaz Osnaya de la ENCRI. Y la segunda ponencia se titula La restauración del Monumento 9, portal al inframundo de la zona arqueológica de Chalcalcingo, Morelos, que será impartida por Diego Jáuregui, David Vega y Juan Manuel Rocha de la Coordinación de Conservación. Voy a leer brevemente la semblanza de Marta para darle la palabra y nos exponga su tema. Marta Alameda Díaz Osnaya es arquitecta conservadora, docente de la ENCRIM, ha trabajado en diversos proyectos de investigación y conservación del patrimonio y desde hace más de 20 años estudia el patrimonio desde la perspectiva del paisaje y el territorio. Marta, bienvenida, te damos la palabra, es un gusto tenerte aquí en este espacio. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Ana, y muy buenos días a todos. Quisiera empezar agradeciendo a Olivia Ibarra, que fue la que me invitó a participar en este espacio, y a Graciela Vicencio por las gestiones para estar aquí. Voy a compartir pantalla. ¿Está completa la pantalla? Sí, la vemos Ok, bien. gracias. Entonces, un poco es estos temas ambientales que son fundamentales ya tratar en todos los ámbitos de la vida y no es la excepción en un ámbito académico. Entonces, lo que me gustaría compartir con ustedes es cómo se ha ido conformando este programa de cultura ambiental en la ENCRIM y uno de los, digamos, puntos de referencia que ha sido muy bonito es la creación de un huerto. Yo considero a este huerto como el detonador y articulador de una serie de acciones que nos están encaminando, o más bien nos fueron encaminando así ya a la creación de este programa de cultura ambiental. Por otra parte, yo ahorita vengo a presentarles esto, pero detrás de todo lo que hemos venido trabajando hay un gran equipo, hay mucha gente muy entusiasta en este proyecto y ha sido muy enriquecedor. Entonces doy paso a la presentación, diría brevemente, eh, perdón, retomando, y un poco como el marco de todo esto tiene que ver con la crisis socioambiental que nos afecta a nivel planetario, puesto en evidencia la relación de una sociedad industrial que ha objetivado y sobreexplotado a la naturaleza, con una concepción del mundo ilimitado en una tierra finita, cuya mayor evidencia es el cambio climático. Una crisis civilizatoria sin precedentes, pues incide en todos los ámbitos de la vida, provocando profundos desequilibrios en lo individual, lo social y lo ecológico. Es en este punto que debemos replantearnos la relación indisoluble entre cultura y naturaleza, en cómo otros mundos conciben esa relación a través de un mosaico de culturas dada la riqueza biológica del mundo, mostrándonos a lo largo de siglos un rico patrimonio biocultural en armonía con su entorno, hoy en grave riesgo de desaparecer. En este punto quisiera decir que justo desde la conservación tenemos mucho que aportar y mucho que decir acerca de toda la riqueza biocultural de nuestro país y que sería tema de ampliar y de discutir en otro momento. Consideramos que es ahí donde podemos encontrar las claves para remontar la crisis, pues es a partir de los saberes comunitarios, los afectos y el cuidado de la comunidad de vida que nos enseñan el buen vivir. Aquí creo que una de las palabras claves es el cuidado. Ante esta crisis sin precedentes que vive el planeta, urge generar espacios de reflexión y concientización sobre la problemática que enfrentamos y cómo podemos contribuir a contrarrestarla. Comenzar a crear una cultura ambiental que transforme de manera radical la relación entre la sociedad y el ambiente. Entonces tenemos como antecedente, este programa se ha ido conformando a partir del proyecto que denominamos Construyendo un Huerto en la ENCRIM. Este surge a partir del 15º Foro Académico de la ENCRIM,
cuya temática fue la problemática socioambiental y sus afectaciones en los patrimonios y herencias culturales, que se realizó en mayo del 2023, prácticamente hace 2 años. Fue aquí que a mí me invitan a participar en la comisión que iba a organizar este foro, y Yolanda Madrid, que es la subdirectora de investigación, que es la que estaba coordinando este foro, lo que nos dijo en ese primer momento de esa primera reunión es que, dada esta problemática, que empieza a quedar rebasado el ámbito profesional, que no solo tendríamos que estar incidiendo en lo profesional, sino que ya teníamos que estar actuando en lo social y en lo individual. Entonces es ahí donde empieza a gestarse esta idea de la creación del huerto. Entonces, en un primer momento, las primeras actividades que se empezaron a encaminar fue muy bonito, porque sí pasaron, después de ese foro pasó algún tiempo hasta que de repente llegó, en la foto que vemos ahí, es unos jitomatitos que llegaron de Xochimilco, y fue justo, yo los vi en el pasillo del ENCRIM, en la parte alta, donde nosotros lo estamos viendo como un gran invernadero, y fue justo el detonador de todo esto. Uno de los maestros en ese entonces de la maestría en inmuebles es de un colectivo chinampero en Xochimilco. Entonces fue también cuando empezamos a tener esos vínculos con Xochimilco, y consideramos que la parte rural es muy importante en relación a la cuestión urbana. Se inició con una prospección de los espacios abiertos del conjunto arquitectónico del ENCRIM, obviamente investigación bibliográfica en relación a distintos temas relacionados con el huerto. Otra de las cosas, identificar colectivos de huertos urbanos, que eso ha sido muy, muy rico y muy interesante ver que hay un fuerte movimiento en la ciudad de huertos urbanos, al cual nosotros nos estaremos queriendo sumar. Incluso desde ámbitos universitarios hay también un gran movimiento. La Universidad Veracruzana tiene un fuerte movimiento de huerto urbano. También contamos con la asesoría en primer inicio de la maestra Nayeli González del Instituto de Biología, que participó en el proyecto del jardín acuático del Museo de Antropología, y ha sido todo su apoyo y observaciones muy enriquecedoras. También empezamos con antecedentes de entender el paisaje natural y cultural de la zona Churubusco para identificar su flora y su fauna endémica. Empezamos con una serie de lluvia de ideas, ya incluso había borradores de proyectos previos de ir entendiendo y de ir haciendo incluso de nuestro conjunto arquitectónico un espacio más sostenible. Hicimos recorridos, en un principio se armó un equipo, una comisión con estudiantes muy entusiastas. Entonces empezó a haber una serie de propuestas ya encaminadas a transformar los espacios abiertos de la escuela. Hicimos una primera visita a Xochimilco que fue muy enriquecedora para todos los que participamos. Aquí lo que también ha sido muy interesante es como las distintas áreas del ENCRIM, administrativos, docentes, estudiantes, están involucrados. De este proyecto deriva una propuesta de plan maestro para la rehabilitación de las áreas exteriores del conjunto arquitectónico del ENCRIM, y para identificar los diferentes usos y actividades que ahí se desarrollan. Por ejemplo, está el área de investigación, el laboratorio de técnicas tradicionales, conocido como el TECTRAT, que incluso ellos ya llevan muchos años trabajando en esto. Después hubo la oportunidad de que se impartiera en la ENCRIM el taller de jardines para la vida, creación de jardines polinizadores, a cargo del Centro de Educación Ambiental, Ecoguardas, de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Esto permitió vislumbrar a corto y mediano plazo la creación del huerto, jardines polinizadores, crear las áreas de investigación, y a largo plazo un jardín etnobotánico. Aquí fue interesante, con el apoyo de estudiantes de arquitectura de paisaje y en la maestría el arquitecto paisajista Alejandro Cabeza, se empezó a hacer un proyecto se hizo un primer
inventario de lo que tenemos en inventario de especies vegetales en la escuela. Se hizo un diagnóstico de su situación, también se hizo un estudio de iluminación para ir viendo los espacios más adecuados para estas plantas. Y empezamos incluso a vislumbrar qué es lo que estamos ya planteando en este plano, en un primer borrador de lo que queríamos de esos espacios. Aquí es interesante porque a partir de ese diagnóstico se dijo que ya se tenía lo que contábamos, que ahorita había que hacer una propuesta de rediseño de estos espacios antes de pensar en otras cosas. Pero ahí fue justo los estudiantes que sí dijeron, sobre todo los ya de las últimas generaciones, que sí querían ver ya algo, un cambio en esto y no estar esperando a que algo sucediera en un futuro cuando ellos ya no estuvieran. Y es así que empezamos a ver la posibilidad de dónde podría estar el huerto. De la mano y complemento del proyecto del huerto y los jardines polinizadores, surge la necesidad de un programa de cultura ambiental. Lo estamos pensando de carácter anual que aborde temas de relevancia para la conservación de la vida y temas que consideramos importantísimos: el estrés hídrico, la pérdida de bosques, ahorro energético, reducción y gestión de desechos industriales, la trascendencia de proteger la diversidad biocultural. Esto apenas se va a empezar a implementar poco a poco, pero entonces este programa pretende ser un espacio lúdico donde nos demos el tiempo para reflexionar, que posibilite el hacer comunidad tan necesaria en estos tiempos. Un lugar donde aprender el lenguaje de la tierra y juntos reaprender a cuidar toda una comunidad de vida, hoy en grave peligro. Comprender los tiempos de la naturaleza a la cual pertenecemos. Es muy importante que haya una vinculación entre los distintos programas académicos. Eso lo consideramos fundamental. No es fácil por la diversidad de horarios, pero creo que poco a poco lo iremos logrando. Y la idea es programar actividades de carácter permanente y actividades semestrales. Entonces hay una serie de acciones que ya se están implementando. Y aquí incluso la imagen que aparece es muy interesante porque justo al año de haber iniciado con la investigación y los trabajos y todo este diagnóstico que se hizo de las áreas exteriores del ENCRIM, se dio una plática e incluso ya empezamos con imágenes, empezar a vislumbrar esos espacios, cómo transformarlos. Algo importante decir aquí, incluso con estas cuestiones de el cambio climático, el calor, ¿no?, que cada vez es mayor. A veces en las tardes de mayo dar clases se ha vuelto muy complicado, hay poca ventilación. Entonces yo creo que también ese equilibrio entre los espacios construidos y los espacios abiertos son fundamentales a entender para atemperar, ¿no?, las temperaturas, sobre todo en el interior de esos espacios. Esa vez fue muy bonito, tuvimos la visita del colectivo chinampero, Chinampa Auténtica, que vendió hortalizas y flores, y pretendemos que eso sea de manera permanente. Dentro de las acciones que hasta ahorita hemos llevado a cabo y que iniciamos con la creación del huerto, tuvimos esa oportunidad de curso y dimos inicio con jardines polinizadores. De eso deriva también la importancia de tener una gestión integral de residuos, pues esto nos llevaba a que requerimos de composta, y entonces de la composta, de todo este material orgánico que va hacia la composta, había que desde los interiores tener distribuidos los contenedores para que nos llegara limpia esa composta. Luego tenemos también el semillero, que es fundamental, los biopreparados, talleres, visitas extramuros, que ahorita les detallaré un poquito, y el Día de la Comunidad. Estamos queriendo tener un Día de la Comunidad en donde participamos todos, donde hacer conciencia y donde aprender a cuidar nuestros espacios. Entonces, la creación del huerto ha ido poco a poco, pero ha sido muy enriquecedor. Ha participado estudiantes de servicio social,
los estudiantes de la licenciatura, incluso tenemos ya la participación de estudiantes de posgrado, docentes administrativos, ha habido mucho entusiasmo. Se nos asignó este espacio que es en una esquina del estacionamiento, que era una esquina poco utilizada y que poco a poco lo hemos ido transformando. Esto incluso es lo que ahorita nos ha quitado la mayor parte del tiempo, es en ir limpiando y en ir diseñando el espacio e ir enriqueciendo la tierra, porque es una zona en que tenía mucha arena, muy arenosa esta tierra, entonces estamos en ese proceso de enriquecimiento. En la imagen que vemos en la parte inferior derecha, allí es una jardinera concreto que en un principio pretendíamos eliminar, pero no es fácil, pero ahorita la readaptamos, era donde estuvieron las palmeras, que creo que todos sabemos que murieron, nos llevó mucho tiempo desbastar el tocón, pero ahorita ahí tenemos una jardinera de plantas polinizadoras. Al crear un huerto colectivamente hacemos comunidad, restableciendo vínculos afectivos que inciden en nuestro bienestar social e individual, además de que cosechamos alimentos sanos, plantas medicinales para recuperar y mantener una salud integral, cultivar flores y plantas ornamentales para estimular nuestro cuerpo y emociones y crear un espacio de polinización. Creo que no es el momento, pero también hablar de lo que es crear un huerto trae muchas ventajas y muchas satisfacciones. Aquí tenemos los jardines polinizadores, eso ha sido otra experiencia fascinante, porque empezamos con la parte superior, le hemos denominado el jardín colibrís. En un principio es un espacio muy alargado donde estaba lleno de una planta que se llama lantana, prácticamente era solo la lantana, pero cuando se dio este curso de jardines polinizadores, se vio que estaba ya muy dañada, muchas zonas muy maltratadas, y lo que fue muy rico aquí es que se introdujeron nuevas plantas, todas ellas endémicas de la Ciudad de México, y la única condición es que todas fueran su principal polinizador el colibrí, entonces le estamos denominando el jardín colibrí. Luego, entonces, en la parte superior derecha, vemos cómo se está desbastando el tocón, que costó muchas horas de trabajo. Y recientemente en la parte inferior vemos el jardín que le denominamos el de bugambilia, porque hay una gran bugambilia ahí, pero había un espacio donde pusimos otra serie de plantitas polinizadoras que ha sido muy enriquecedor verlas crecer. Entonces aquí está, ¿no? Cuando ya florean las plantas, es de una alegría, pero tiene que ver mucho con el cuidado. Aquí en esta imagen, la primera imagen que vemos es Claudia Coronado y Liliana Dávila, que su taller está enfrente del taller de fotografía, y que desde un principio se han encargado de la responsabilidad del cuidado de este jardín, que incluso Yolanda Santaella siempre pasa en por ahí por las mañanas y luego las ve regando y le causa mucha alegría. Y le doy las gracias públicamente porque nos donó una serie de guantes para trabajar en el huerto. Aquí es otro tema, creo que ya por los tiempos me voy un poquito más rápido, pero justo esta gestión integral de residuos, aquí cuando cae en esto de que tenemos que generar la cultura de mantenimiento, aquí con estudiantes de los proyectos de investigación formativa, hicimos el diseño de todo esto para empezar a implementar la separación de la basura y tener los contenedores específicos para lo que va a la composta, el diseño de algunos carteles y empezar a hacer difusión. En el plano, en los distintos niveles de la escuela están localizados los botes y el tipo de botes, porque incluso no podemos tener toda la serie de botes le estamos llamando estaciones, sino que sean lo más equidistante para ir. Todavía creo que esto va a implicar muchos esfuerzos, mucha difusión, porque incluso mucha gente no cree que siempre ha habido muchos intentos de esto, pero no se logra, pero creo que es poco a poco, porque es esto, ir creando la cultura. La composta ha sido también otra de las cuestiones muy enriquecedoras. Ahorita justo
es muy poco lo que llega de orgánico, hay muchísimo plástico, entonces es esa consciente y que a largo plazo quisiéramos que se disminuyera el consumo de plástico y se ampliara el consumo de fruta y verdura, que es lo que estamos llevando a la composta. Este compostero que está ahí ya estaba, que en algún momento se iba a implementar, no se implementó. Vemos uno chiquito en la parte inferior de la primera fotografía, y este nos los donaron. Este fue de donación de Sari García, que es de la parte de administración, y que nos ha resultado maravilloso porque ahí es donde llevamos los desechos orgánicos de diario, y cada 15 días se alimenta hacia el compostero grande. Otro de lo que es importantísimo es ese banco de semillas y germinación. Ya estamos empezando, queremos empezar con un pequeño pedacito de la zona que tenemos de cultivo en el huerto, porque todo es paulatino y poco a poco, pero con los estudiantes ya estamos empezando a conformar el banco de semillas, empezamos unas primeras semillas a germinar, y es muy bonito cuando se trabaja en grupos pequeños y se empieza a hacer esa conciencia de la importancia de la semilla y de la importancia de alcanzar la autosuficiencia alimentaria. Entonces, ha sido muy interesante. Entonces, al sembrar una semilla, comenzamos a aprender a cuidar de toda una comunidad de vida a la cual pertenecemos y que se encuentra en un sutil equilibrio. Comprender los tiempos de la naturaleza es el gran aprendizaje. Aquí en esta visita a Xochimilco, que fue muy enriquecedora, pues nos explicaron, ¿no?, cómo en un suelo tan rico, ahí mismo germinan la semilla, pero nuestra impresión cuando preguntamos de dónde eran las semillas, nos dijeron que las importaron de Holanda en este caso, por ejemplo, entonces nos hizo muy duro. Entonces sí, creo que el generar nuestras propias semillas es muy importante. Otro de los acciones que estamos haciendo y que ha sido muy importante es el control de plagas. Y aquí las biólogas y químicos han jugado un papel fundamental. Con los estudiantes se hace recorrido por las zonas que empezamos a implementar, se identifican las plagas y con biopreparados, todo con materiales de origen natural, es que se prepara la sustancia para eliminar las plagas. Por otra parte, ha habido una serie de talleres y es cuando justo y que ha sido lo que ha sido muy rico, es cómo todo se va articulando y se va concatenando, enriqueciendo la experiencia. En este caso se dio un taller de cerámica que se le denominó Contenedores para Jardines. En este caso lo impartió, y este era el primer taller en el segundo semestre del año pasado, que lo impartía el maestro ceramista Javier del Cueto, que da clases aquí en la ENCRIM, pero este estaba enfocado a la comunidad, y al saber del proyecto del huerto, decidió enfocar este taller al, al, al jardín. Entonces, esta fue una riquísima experiencia donde aquí se logró que toda la comunidad, estudiantes de licenciatura, de posgrado, docentes administrativos, gente de intendencia, estuviéramos trabajando, y fue muy, muy enriquecedor. Entonces, fue una rica experiencia este taller, seguramente se va a volver a implementar. Incluso ahí vemos a Ale, que él llegaba al final en las tardes después de trabajar, donde entonces también empezaba a ver esta vinculación con la coordinación. Entonces, estos han sido nuestros resultados. Fue muy enriquecedor este taller. Este es el taller, me voy ya más rápido, creo que por el tiempo, el de jardines polinizadores, donde nos enseñaron a hacer la composta, a sembrar. Y fue en 2 sábados. El segundo sábado llegaron todas estas plantitas polinizadoras, que entonces aquí, esto fue en octubre, empezó todo este compromiso de cuidar. Está este taller de diseño participativo, es un proyecto piloto, que esto lo hicimos ahorita con investigadores, que les hace mucha ilusión empezar a tener una serie de plantas que sirven para investigación, y sobre todo que les hace mucha ilusión, más que proyectar en diapositivas una serie de imágenes de las plantas que tiene que ver con el patrimonio cultural, hacer un recorrido por los jardines donde estuvieran estas plantas.
Está pendiente, que eso es lo que no hemos podido lograr. Queremos hacer uno de diseño participativo, ahora sí, donde todas los estudiantes de los distintos programas participen en ese taller. Ahorita tenemos este taller piloto, es muy lindo, la importancia de la polinización. Entonces implementamos este pequeño tallercito donde se dibujan las plantas, porque permite llegar a un nivel de observación y de reflexión muy profundo, e incluso el dibujar su sombra. Este taller también estamos por implementarlo a partir de trabajar con un diseñador, porque también queremos hacer mesas y bancas para estar en estas terracitas o en estos espacios de estar en contacto con la naturaleza, que estaremos próximamente implementando este taller. Esta fue la visita, las distintas visitas. Queremos justo de manera permanente tener ese vínculo entre lo rural, Xochimilco, y toda la cuestión de los huertos urbanos, en este caso es Tlatelolco, que la experiencia ha sido muy enriquecedora. Hicimos una visita a Ecoguardas, que es el lugar donde nos dieron el taller. Ecoguardas está en lo que le llaman el Ajusco Medio, tiene una zona de reserva que es justo el colchón para contener la presión urbana, y la experiencia fue extraordinaria. También tuvimos la oportunidad de ir al Jardín Etnobotánico de Lina y en Cuernavaca, que también fue una rica experiencia. Y creo que aquí concluyo. Todo esto ha sido un proceso muy enriquecedor y que creo que llegará un momento, y incluso se está hablando de a mediano y largo plazo, poder hacer, ¿no?, ya ese vínculo con ustedes, incluso con el museo, hacer lo que le llaman el complejo Churubusco, para empezar a tener estas experiencias y a una serie de temas que tenemos que discutir. Muchas gracias, Marta. Es un tema pues muy, muy interesante y muy necesario tocarlo en estos tiempos de tanta crisis climática y a veces también crisis personal, ¿no? Así Porque es, como comentas, realmente estos espacios generan comunidad, así ¿no? es. El tener esos espacios, nosotros aquí en la coordinación lo vivimos con el jardín que tenemos, que es un espacio maravilloso y que muchos de nosotros lo aprovechamos para salir a distraernos un poco, relajarnos, tomar algún refrigerio y realmente pues sí, te reanima, ¿no? Te reanima este tipo de espacios y te vincula con la naturaleza desde otro punto de vista, ¿no? Y esta gran labor que están haciendo ustedes pues es increíble y que todo el personal de la escuela, incluyendo estudiantes y administrativos y profesores estén vinculados, pues también hace que este tipo de proyectos sea tan relevante y tan bonito al mismo tiempo. Me gustaría saber si hay alguna pregunta, comentario por parte de los asistentes para después dar paso a la lectura de algunos comentarios que tenemos en el chat. ¿Alguien quisiera preguntar o comentar algo a Marta? Talía, adelante. Y muchas gracias, Ana. Pues muchas gracias, Marta, por presentarnos este proyecto. Em, eh, yo creo que hay actividades en donde la escuela como que se nos adelantan un poco en preocupaciones que tenemos por acá, ¿no? Y bueno, la ventaja un poco que hay con la cercanía es que esto nos permite, además, bueno, de conocerlo, pues quizás retomar iniciativas que ustedes han generado y quizás replicarlas por acá. Me acuerdo mucho de un proyecto que generamos hace algunos años sobre el tema de la generación de basura, que lo que hicimos fue aprovechar lo que se había generado de metodología y de trabajo en la escuela y nos lo trajimos para acá. No le hemos dado seguimiento, creo que sería algo muy importante,
Pero aprovechando un poco, yo creo que será importante leer el comentario de Rosa Burgos, ¿no? Que creo que es muy importante, ella como bióloga, la aportación y lo que mira de este proyecto, que creo que es muy interesante, por lo que ya comentó Ana, por lo que expresaste, Marta, pero a mí sí me interesaría muchísimo, ojalá que como coordinación, pues los que estemos interesados pudiéramos retomar esta iniciativa. Tenemos un espacio, o sea, porque allá en la escuela la verdad es que ustedes están tratando de sacar el máximo provecho en un espacio pues que no tiene muchas áreas verdes. Acá por naturaleza ya las tenemos. Sin embargo, yo creo que podemos hacer cosas muy interesantes en el espacio maravilloso que tenemos en el exconvento, ¿no? Y que después podría ser también un trabajo como célula Churubusco, ¿no? Porque parte de los espacios están también allá en el museo, están acá, pero podríamos ser una comunidad donde hagamos cosas y eso sirve también para fortalecer el vínculo de la escuela, el museo y nosotros, ¿no? Entonces habrá que ver qué cosas, conferencias también pudiéramos organizar con esta temática que sean para la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, agradecerles muchísimo ese trabajo, Marta. Ojalá y lo anotemos y sí sea algo que vayamos trabajando un poco. Y ya para finalizar, pues es el que mejoremos también en todos los sentidos los espacios que tenemos compartidos. Esto que ponías las mesitas, pues es además de mejorar las condiciones de nuestro centro de trabajo, pues eso nos termina favoreciendo y generando espacios donde podemos estar más, pues disfrutando de una convivencia no con nuestros compañeros, pero también con el entorno de flora y fauna que hay acá en la coordinación. Pues muchas gracias, Marta. Gracias. Nada más decir que justo lo que extrañamos cuando nos venimos para allá, para acá, fue justo esos jardines maravillosos que tienen ustedes. Y la otra que es fundamental es ese seguimiento, ¿no? Esto de la gestión integral de residuos. Si no, o sea, la gente en tendencia ya no cree en eso, ¿eh? Ya, ¿no? Entonces es un esfuerzo que tenemos que hacer, pero tiene que ver justo, y de ahí es cuando empieza, ¿no? A conformarse este programa de que no son acciones en aislado, sino que todo empieza a estar articulado, y por eso ya llegamos a esa cuestión de un programa. También los vecinos están participando, hemos estado, porque también es muy importante ese vínculo con los vecinos, ya hay vecinos muy interesados y que estamos trabajando, todavía no se formaliza, pero por lo menos un sábado al mes estamos viniendo a trabajar, y eso también ha sido una experiencia muy enriquecedora. Entonces, creo que hay mucho por trabajar, mucho por vincularnos, que sí es ir abriendo esos espacios. Pero a veces es lo rico, ¿no? Yo a mí, por ejemplo, cuando ahorita la presentación iba a ser en línea, diga, entonces lo que va a ser muy interesante es estar ahí en el terreno trabajando y discutiendo, claro, que sí va a ser bien rico, bien rico. Claro. Entonces, gracias, Marta. Invitadas. Le voy a dar la palabra a Olivia, que levantó la mano desde hace un momento para que comente lo que desea. Adelante, Oli. Gracias, Anita. Gracias, Marta, por todo esto que nos compartes. Sin duda, escucharte es inspirador. Y desde la primera vez que yo... mira. Ok. A ver, ahí está. Es que voy en camino todavía. Bueno, solo para comentarles, yo desde la primera vez que escuché este proyecto, desde que escuché a Marta hablar de todo esto, me pareció tan valioso el potencial de este tema dentro del contexto, no nada más de nuestro quehacer como conservadores, sino también en un contexto más amplio de comunidad. Y en ese sentido, pues sí, no solo invitarla a que nos comparta esto, sino cómo todo esto puede detonar que este proyecto tenga un mayor alcance. Esto último que compartiste acerca de cómo podría llevarse a una instancia mayor como Complejo Churubusco, para mí es tan esperanzador y tan motivante escucharte hablar de esto, porque todo lo que ustedes han hecho en la escuela es la semilla de que esa gran
mirada hacia que esto tenga un mayor alcance en el complejo Churubusco suceda, y tal como también lo comenta Thalía, ¿no? Como ustedes en la escuela han tenido esta manera de avanzar estos proyectos con esta visión de sostenerlo en el tiempo y como comunidad académica hacerlo posible. Me llama la atención cómo han logrado abordarlo desde diferentes aspectos. Por supuesto, el aspecto de el bienestar, de estar en contacto con áreas verdes, pues es algo muy evidente, muy en ese sentido de tener estos espacios tan cercanos a la naturaleza, pero yo también quiero destacar otros aspectos que me parecen tan valiosos de este proyecto. Me llama la atención el diagnóstico integral que has impulsado, o sea, estos diagnósticos especializados, porque más allá de la buena voluntad que todos podamos tener de cuidar nuestro entorno, creo que partir de un diagnóstico especializado nos da una claridad de hacia dónde dirigir las acciones más allá de una buena voluntad. No es nada más esta parte agradable de querer cuidar las plantas o querer cuidar nuestro ambiente, sino ir más allá en ese sentido y acudir a estos espacios especializados. Me llama la atención cómo te has acercado a arquitectos del paisaje, a las personas que están en Xochimilco, en jardines etnobotánicos, o sea, como toda esa riqueza y esa experiencia y esa capacidad de generar estas acciones tiene que ver con este manejo integral. Otro aspecto que quiero resaltar es este manejo más allá de lo agradable, de lo estético, ir hacia todas estas necesidades que dentro de una comunidad pues son evidentes, como el manejo de residuos, la cultura ambiental, o sea, como más acciones que nosotros les podamos llevar a nuestros espacios personales, ¿no? Como todo esto nos puede ayudar a generar un mayor cuidado de nuestro ambiente, del manejo de recursos, etcétera. Creo que como comunidad también de la coordinación, pues estamos sensibilizados con estos temas, sin embargo, no es fácil de pronto llevarlos a cabo, no es fácil de pronto sostenerlos en el tiempo, y por eso esto que tú nos compartes, Marta, creo que es muy valioso para sumar estas miradas hacia un fin común, sumar estos esfuerzos y hacer que todo esto no quede como acciones aisladas, que en este caso en la escuela lo han logrado consolidar, lo han logrado sostener y es muy motivante verlo. Y acá en la coordinación y por supuesto hablar ya del complejo Churubusco, pues es muy esperanzador, así como lo veo yo, mediano, largo plazo, pero que todo esto pueda detonar un mayor alcance, Marta. Gracias. Yo nada más decir un poco esto del complejo Churubusco, incluso también fue propuesta del director de Gerardo Ramos, cosa que cuando me dijo, oye, ¿y esto puede ser el complejo? Le digo, por supuesto, digo, y creo que es a mediano, ahorita es en corto, mediano y largo plazo, son acciones que se van dando. La otra es justo toda esta concatenación de cosas, por eso dije en un principio, el huerto fue como que el detonador y el concatenador de una serie de cosas que se han ido surgiendo y que la misma comunidad entusiasta va dando, ¿no? Y otra cosa importante que hay que decir aquí, que ahorita sí, lo mismo, como dicen, luego es muy complicado y uno tiene una carga académica, y entonces estar en esto no ha sido fácil y por eso ha sido un proceso lento, pero a veces creo que el llevar unos tiempos a otros ritmos creo que son importantes, pero también, y ahorita son actividades complementarias, pero la idea es que ya pertenezcan a la currícula muchos de estos temas y que se trabajan de manera transversal, pero eso también estamos vislumbrando a mediano plazo. Gracias, Marta. Voy a leer los comentarios que tenemos en el chat. Yolanda Santaella te felicita a ti y a tu equipo por la importante labor que están haciendo y por dar salud física y mental a la comunidad. Esto es un proyecto de vida, comenta. Ana José Ruiz Gómez, felicidades Marta, qué lindo proyecto. Rosa María Burgos, felicitaciones por todos estos proyectos concatenados. Estas actividades extraescolares son en realidad un currículum oculto de entrenamiento para una vida saludable y de consumo responsable. Mencionas mucho la satisfacción de los participantes y da felicidad saber que tienen muchos interesados y participantes.
Estos esfuerzos tendrán un efecto positivo en la salud mental de todos los que se acercan a los espacios verdes. Este jardín puede ser parte de los corredores biológicos para la flora y fauna, sobre todo de insectos. También hay un comentario aquí, déjenme ver si no me salté alguno, así, de Marlene Torres. Qué hermoso proyecto. Muchas felicidades por presentarlo, Marta, y a todos los que se han involucrado. Me sumo a la iniciativa para su implementación en la comunidad Churubusco. Talía, lo tenemos que retomar todos, menciona. Y voy a dar paso rápidamente, ya estamos sobre tiempo, pero a un comentario que quiere hacer Yolanda Santaella. Adelante, Yola. Sí, muchísimas gracias, felicidades a todos. Resulta que sí tenemos un antecedente de trabajo con la comunidad Churubusco que se remonta a las visitas a las escuelas. Marta, yo te mandaré la publicación, hay una publicación en el Diario de Campo respecto del tema. Es bien importante el trabajo con la sociedad en todos los términos, ya sea en la educación o en este tipo de educación de salud física y mental, lo que son los jardines, lo que tenemos desde un principio aquí, este espacio, este convento es un vergel. Muchísimas gracias, muchas gracias y felicidades. A ti, Yolanda. Pues gracias, Marta. Nos dejas una gran reflexión y pues también retomar, como dice Talía, este trabajo que se hizo hace algunos años, pues va a implicar muchísima organización y coordinación, pero tenemos que tenerlo en el radar también, la coordinación. Eso va a ser. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bien, pues damos paso a nuestra segunda ponencia, que se titula La restauración del Monumento 9, Portal del Inframundo. Voy a leer rápidamente las semblanzas de los participantes. Diego Jáuregui es egresado de la licenciatura en Restauración de Bienes Muebles por la ENCRIM. En 2010 realizó una estadía para la conservación de escultura metálica en la Fundación de los Hermanos Rockefeller en Nueva York, y en el 2023 participó en el 21º Curso Internacional de Conservación de Piedra del ICROM en Campeche. Desde el 2012 ha laborado en la Coordinación Nacional de Conservación con actividades encaminadas a la conservación y restauración de material metálico y material pétreo, y desde febrero de 2025 se desempeña como encargado del área de conservación de patrimonio histórico in situ de esta coordinación. Juan Manuel Rocha Reyes es licenciado en restauración por la ENCRIM y maestro en filosofía con especialidad en estética por la UNAM. Ha trabajado desde 1993 en la coordinación, participando en la intervención de cerámica, pintura mural y piedra. En 1997 inicia impartiendo cursos en la ENCRIM sobre metodología en iconografía cristiana y estética aplicada a la conservación y restauración de bienes culturales. Posteriormente y a partir del año 2000 fue titular durante 6 años de la materia Teoría de la Restauración en la Maestría de Arquitectura con especialidad en Restauración de Monumentos. Desde 2012 ha participado en la organización y desarrollo de las actividades de la TAM Piedra, dirigiendo y participando en investigaciones sobre materiales utilizados en la conservación y restauración de material pétreo. En 2016 coordinó las labores de conservación y restauración del recubrimiento pétreo del pedestal de la escultura de El Caballito en la Ciudad de México. Ha participado como director y asesor en diversas tesis de grado en el ámbito de la restauración. Y finalmente, David Vega García es restaurador egresado de la ENCRIM, es adscrito al área de conservación de patrimonio histórico in situ de la Coordinación Nacional de Conservación, desempeñando labores de supervisión, dictaminación, asesorías y restauración, conservación de bienes muebles. Ha colaborado en diferentes proyectos, como en la restauración de la escultura ecuestre del Caballito, de Manuel Tolsá, apoyo en supervisiones en atención a sismos, la restauración de las esculturas metálicas de Cristóbal Colón y la restauración del monolito del portal al inframundo de Chalcatzingo, entre otros. Pues les damos la bienvenida y adelante con su presentación. Hola, muchas gracias, Ana Lila. Buenos días a todos. Pues en esta ocasión les vamos a platicar una vez más acerca de la conservación del Monumento 9. Se había presentado de forma más breve este caso
el día que nos visitó la Embajada de Suiza, quien financió el proyecto, pero esta es una oportunidad para que podamos platicarlo con un poquito más de detalle y también para responder preguntas en caso de que, o comentarios en caso de que los haya. Y pues bueno. Estos trabajos se realizaron durante el año 2024, pero la pieza pues tiene toda una historia que es particular. En los años 60, la pieza fue sustraída ilegalmente del país, específicamente de la zona arqueológica de Chalcatzingo, Morelos. El monumento es una estela de piedra, este, que pertenece precisamente a la zona arqueológica de Chalcatzingo. Después de su sustracción del país en los años 60, se inician averiguaciones por parte del INAH, a las cuales también se sumaron la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía de Nueva York, para determinar cuál era el paradero actual de la pieza. Se pudo determinar que se encontraba ubicada en Denver, Colorado, y que formaba parte de una colección privada, y mediante las acciones legales y las gestiones correspondientes, pues pudo llevarse a cabo su repatriación en el año 2023. En el 2024, esta coordinación, sí, perdón, en el 2024, esta coordinación a través de Ana Miramontes, que estaba en la Dirección de Conservación, realizó un proyecto de procuración de fondos para obtener recursos financieros por parte de la Embajada de Suiza en México, lo cual permitió realizar su conservación y los trabajos que les serán pues descritos aquí en estas diapositivas. Una vez que la pieza regresó al país en el año 2023, fue exhibida en el Museo Regional de los Pueblos de Morelos, que se ubica en Cuernavaca, que fue precisamente el mismo lugar donde se realizó la conservación y restauración del bien por parte de esta coordinación. Y pues ahora cedo la palabra a David Vega y a Juan Manuel Rocha, que nos seguirán platicando de este caso. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Eh, mm, Diego, Sí, dígame. perdón, pero creo que va Vega. Sí, Ok, sí. hola, buenos días a todos. Bueno, como ya mencionó Diego, de mayo de 2023 a febrero de 2025, la pieza se encontró en el Museo Palacio de Cortés, en el centro de Morelos, y en lo que se adecuaban los espacios de resguardo en Chalcatzingo. Mientras tanto, bueno, pues ahí se quedó la pieza en este museo. Y bueno, pues la pieza se trata de una estela elaborada en piedra andesita que muestra características de la cultura olmeca, que va a describir más adelante Rocha, y fue elaborada entre el año de 1700 y 1500 antes de Cristo. Cuenta con una estatura casi de 2 metros y un peso que se estima en 1 tonelada. Sigue Rochita. Muchas gracias, David. Bueno, muchas gracias otra vez a todos por la invitación. Bueno, básicamente la información que obtuvimos de manera verbal, porque tampoco fue tan, digamos, no pudimos hacer una investigación tan grande en cuanto al significado e iconografía de esta pieza. Desde luego, pues no somos arqueólogos, pero tuvimos muchas entrevistas con la arqueóloga Carolina, que es la que ha estado desde hace muchos años en Chalcatzingo. Y pues básicamente lo que les voy a comentar es lo que ella a su vez nos comentó sobre el significado y el valor simbólico de esta pieza. De entrada, solamente quiero comentar que no está muy claro, justamente como dijo Diego, cómo fue robada. Entonces no se sabe exactamente cómo estaba adosada o cómo estaba, digamos, exhibida dentro de la zona arqueológica.
probablemente pertenecía a una estructura y pues es posible que haya sido efectivamente el acceso a un interior, pero también hay la creencia o bueno, la sospecha de que era una especie como de estela, pero les comento, esto pues no está completamente establecido. Lo que sí es muy importante es que al tratarse justamente de una figura que presenta una especie de entrada, al parecer sí tenía la función de que personas pasaran por esta entrada, ¿no? Porque en la parte superior de la boca hay ciertas reminiscencias, también esto está como muy discutido, pero de que hubiera sido un acceso ritual a otro espacio. Ese otro espacio es el que no se sabe con certeza qué era, si era un interior o era solamente como el pase a otra dimensión o a otro espacio, ¿no? Básicamente, la representación es la de una criatura con las fauces abiertas, muy probablemente pues un felino, por esta relación con la cultura olmeca. La abertura en la parte central que se relaciona con la entrada a una cueva o como vuelvo a decir, a un espacio al inframundo que es uno de los niveles del cosmos olmeca. Presenta otros rasgos iconográficos que establecen esta filiación olmeca y la influencia de esta cultura en este sitio arqueológico de Chalcatzingo. Esto es en cuanto a su significado y simbología. ¿Pueden pasar a la que sigue, por favor? Sí, claro. Ya entrando en lo que fue, digamos, el diseño del proyecto, sí tengo que decir que duró en total 4 meses, pero pues fueron 4 meses un tanto accidentados porque la manera en que se diseñó fue un poco bizarra. No estuvimos todos los meses allí. Bueno, esto fue de marzo a junio y en el lugar participaron directamente Ascensión Muñoz, Edgar Ponce, David Vega, Diego Jauregui, y yo estuve yendo un día o a veces dos a la semana para supervisar los trabajos. Y bueno, ya después de una serie de reuniones que tuvimos allí, bueno, básicamente la primera semana, pues diseñamos rápidamente pues cómo nos íbamos a organizar para intervenir a través de 2 fases, ¿no? El diagnóstico y la documentación y ya propiamente la praxis del proyecto, ¿no? Sí, quiero decirles solamente ya como comentarios generales, es que pues realmente fue un tiempo muy corto. Y esto determinó definitivamente la intervención porque pues tampoco teníamos mucho tiempo ni de pues realizar muchos análisis, ¿no? O de contar con grandes tecnologías. No hubo esto, realmente teníamos que atenernos a lo que pudiéramos hacer en esos 4 meses y bueno, pues esto obviamente determinó la intervención. Era algo que quería comentar. Básicamente, en cuanto a diagnóstico y documentación, desde luego ya había cosas previas que se aprovecharon, no comenzamos nosotros, digamos, desde cero. Pues básicamente hicimos inspección macroscópica, ¿no? Registro de color con tabla Munsell, porque a veces tenemos la idea de que pues la piedra es muy homogénea y pues no es así. Tuvimos que estar observando pues prácticamente centímetro a centímetro para ver qué encontrábamos. Registro de dureza, calas estratigráficas, rayos X, desde luego pruebas de limpieza y todo esto registrado en un registro de deterioro de piedra o mapeo, ateniéndonos a pues todas las convenciones tanto nacionales o básicamente internacionales, que son las que seguimos generalmente en este tipo de trabajos de piedra, ¿no? Ahora sigue David. Bueno, gracias al diagnóstico se pudo determinar que la pieza se encontraba estable estructuralmente y que la unión de fragmentos previa era adecuada en lo general. Solo se observaban
desfases menores que eran, o sea, casi imperceptibles, y algunas manchas de adhesivo que se habían utilizado probablemente unas resinas epóxicas. Nunca supimos bien, no pudimos hacer el análisis de estos materiales, pero bueno, con base en el conocimiento previo que nosotros tenemos y, y como en la experiencia, pues podíamos eh, pensar que se trataba de resinas epóxicas. La imagen que sigue. Bueno, el soporte auxiliar que tiene la pieza también se encontraba estable. Está conformado por una estructura de IPR de acero y que forma una especie de bastidor que va montado sobre una placa de acero colocado sobre una tarima de madera para su exhibición. Este bloque de placa también contaba con unas llantitas para poderla facilitar el traslado. Em, Sí. También en la que sigue. em, bueno, gracias a unas radiografías realizadas previamente a nuestra visita, fue posible observar diferentes tipos de elementos metálicos al interior de unos agregados que tenía la pieza y también en la parte posterior, que fueron colocados por parte de una intervención anterior con el objetivo de unir la pieza y todos los fragmentos y al mismo tiempo dar refuerzo. En la que sigue, creo que sigue Manuel. Sí, gracias, David. Bueno, se estableció algo que fue fundamental para el posterior desarrollo de la intervención, que fue la identificación de las piezas que fueron agregadas. También con fuentes, bueno, con reuniones con la arqueóloga, ella nos comentó que a su vez le comentaron niños que en aquella época vivían por la zona. Literalmente llegó una camioneta y en unas horas pues esta pieza desapareció y la metieron en la camioneta y se la llevaron en fragmentos. Entonces, en la imagen de la izquierda, lo que está en azul, bueno, yo lo veo azul, pero también está como verde, tiene un núcleo literalmente de concreto que es lo que unió a la pieza y desde luego fue resanado y también mimetizado, como se ve en la imagen de la derecha. Me gustaría que se fijen en la imagen de la derecha, en blanco y negro, que vean el ángulo que está en la parte superior derecha, porque ese vamos a ver que posteriormente también cambia, ¿no? Entonces, aquí es importante ver que el tipo de intervención, pues fue una intervención completamente mimética, es decir, de hacer pasar a la pieza como una pieza exenta, que muy probablemente no lo era, como una pieza que estaba completa, que también, pues por supuesto, no lo era, tenía mucha intervención, y de que el trabajo, pues seguramente fue realizado, digo, independientemente de la calidad o no calidad del trabajo, no tuvo una fundamentación crítica, ¿no? De realmente qué es lo que era original y no. Seguimos. Ok. Aquí tenemos un acercamiento, ¿no? Que otra vez comento, aquí no vamos a juzgar la pericia técnica que tuviera el que hizo esto. De hecho, muchas veces es excelente. Aquí lo que tenemos es cómo, o bueno, que más bien nos fue llevando, o a qué hacíamos con estos agregados que podrían estar muy bien hechos, pero que de alguna manera constituían una trampa para la percepción estética de la pieza. En realidad no había problemas de conservación o de preservación. Se usó muy probablemente cemento blanco o una especie de crest de estas pastas con aditivos especiales. Pegazulejo también se le conoce y realmente estaban estables. Entonces, bueno, esto también nos hizo pensar en a qué grado teníamos que eliminarla sin que tuviera la pieza también un sufrimiento por esta eliminación, ¿no? O también estaba imitada la textura
y también digamos, la integración cromática, que como les decía, pues era un poco tramposa. Vamos, ahora sí la siguiente, Diego, perdón. Aquí, bueno, aquí de manera contraria tenemos los fragmentos originales que son 20. En rojo se marcan 3 fracturas que son mucho más pronunciadas y las cuales se infiere que corresponden a fracturas históricas. Aquí hay la creencia o la sospecha también por parte de las conversaciones que tuvimos con la arqueóloga de que pudieran haber sido rituales. Entonces, obviamente, esto también se decidió conservar como lo encontramos. También en la parte del reverso encontramos unas marcas que sospechamos que son del momento en que fue sustraída esta pieza. La que sigue. Ok. Básicamente, los deterioros que encontramos, déjenme ver, es que no te vaya a comer tu parte, David, pero sí, esta sí me toca. Sí, Perdón. todavía falta una. Sí, bueno, tengo que decir que aunque hubo intervenciones muy desafortunadas a nivel, sobre todo estético, los daños no eran mayores, particularmente, comparando esta pieza, por ejemplo, con el deterioro que sufre una pieza en exteriores, ¿no? Lo más probable es que haya estado en casas particulares, en galerías o por allí, a lo mejor bueno, de hecho se empezó a seguir, digamos, porque se expuso para una venta y demás. Hay toda una historia sobre la pieza, pues todos 50 años, ¿no? Los que estuvo la pieza robada. Entonces, de cualquier manera, no creemos que haya tenido un deterioro tan notable. Tenemos algunas áreas de microdescamación, escurrimientos de adhesivo, como lo dijo ya David, unos halos blanquecinos que muy probablemente pudieron haber estado asociados con su situación o su ubicación de la pieza en algún tipo bueno, en un lugar, y esto fue producto de algún tipo de escurrimiento, pero pues no lo podemos explicar del todo porque no tenemos, digamos, toda la historia de dónde estuvo. Pero lo más probable es que fueran algunas eflorescencias salinas, pero muy, muy pequeñas. Tenemos inscripciones y también tenemos algunas manchas oscuras que tampoco fue posible identificar del todo, pero que muy probablemente se debieron a adhesivos. Seguimos. Bueno, obviamente se hizo otra vez, digo, no me voy a detener en esto, pero se hizo toda la metodología de registro y mapeo de piedra, ¿no? De acuerdo a los cánones internacionales, con imágenes, haciendo un catálogo de deterioros, con imágenes representativas y demás. Todo, desde luego, a través de, como se debe hacer, de hecho, a través de reuniones y donde pudimos, dentro de lo posible, incluir pues, a un químico, a un geólogo. En este caso no nos fue posible, pero bueno, hicimos lo necesario. Los criterios, bueno, ya todo lo demás está, digamos, como, pues tuvimos unas grandes discusiones de qué hacer realmente. Lo que prevaleció fue que el estado de conservación era bastante bueno, otra vez, repito, porque había estado bien resguardada la pieza. Definitivamente, si hubiéramos tenido el tiempo para realizar digamos, una intervención completa o integral o como quieran llamarle, probablemente pues hubiéramos optado por otra vez eliminar por completo la intervención y volver a tener los 20 fragmentos, y entonces sí pudiéramos haber hecho
digamos, toda una intervención completa de la pieza, pero la verdad es que decidimos que esto no era necesario, particularmente porque muchas de las pastas que se utilizaron y de la gran estructura que ya vimos como con David, el hecho de eliminarla y lo mismo eliminar todas las pastas que se le colocaron, pues iba a dañar o había peligro de que se dañe la piedra, ¿no? Entonces, realmente lo que se decidió fue rebajar hasta donde se pudo esos elementos ajenos y aquí quien decidió, digamos, esta intervención ya como, digamos, como coronación fue la arqueóloga, porque lo que nos preocupaba a nosotros es si estas intervenciones provocaban alguna diferencia en el mensaje arqueológico de la pieza y simbólico, ¿no? Y ella dijo, pues en absoluto, o sea, la verdad es que quien la unió en su momento, pues tenía cierta noción digamos, de la estética de la pieza y sobre eso no hay ninguna alteración en el mensaje arqueológico de la pieza. Entonces, pues esto fue un poco lo que detonó el hecho de que solamente se presentara el monumento de la manera más auténtica posible, es decir, que ahora sí pudiéramos diferenciar perfectamente qué es lo original y qué es lo agregado, sustituir a nivel superficial las intervenciones anteriores, ¿no? Para que fuera, digamos, una visión honesta de la pieza, es decir, que desde un arqueólogo hasta un espectador que lo quiera mirar con atención, él pueda diferenciar qué es lo original y qué es lo no original, y desde luego eliminar cualquier interferencia visual como las inscripciones o como estas residuos que había de elementos ajenos o estos velos salinos que encontramos y que ya comentamos anteriormente. Básicamente, estos fueron como los criterios generales de la pieza. En realidad le llamamos en algún momento como una especie de, entre comillas, de saneamiento de la percepción estética de la pieza, sin llegar a eliminarlas por completo, porque además determinamos que estaban estables y como va a seguir en un ámbito de un museo, tampoco era necesario someter a la pieza pues a un sufrimiento, ¿no? Mayor, por nada más por tener una intervención, digámoslo, total. Ahora sí, creo que sigues tú, David. Sí, bueno, em, pues cuando ya iniciamos los procesos, lo primero que se hizo fue una instalación para hacer una especie de vitrina donde íbamos a trabajar con el objetivo de que los visitantes al museo pudieran ver cómo eran los procesos de restauración de la pieza. Para esto se delimitó la zona mediante la colocación de una estructura temporal de acero recubierta con láminas de PVC transparente eh, y en el piso también se protegió con placas de cartón y polifoam y plástico protector para no maltratar el piso. Además, se instalaron cédulas informativas para los visitantes, tanto en inglés como en español, para que supieran que se estaban realizando procesos de restauración y no, y pues sobre todo porque era una nueva modalidad que no estamos acostumbrados en restauración, que es estar trabajando frente al público y sobre todo que vieran los procesos. Entonces, para que no hubiera problemáticas, se les puso una cédula. Después, podemos pasar a la siguiente imagen, por favor. Bueno, ya después de que teníamos la instalación, los tratamientos con los que iniciamos fue con la eliminación y de reintegración cromática con hisopo y agua, porque con previas pruebas vimos que estas se podían ir con pura agua y pues era probablemente creemos que algún tipo de wash o acuarela con la que se habían reintegrado y se iba fácilmente con agua. También se utilizó acetona, etanol y cepillos de dientes. Los resanes se eliminaron con cincel y martillos y mazo de goma. Esos resanes que se eliminaron, o sea, se quitaron los resanes que estaban previos
porque a diferencia de la piedra, se veían como si fuesen un material ceroso, como si tuvieran un acabado plastificado. No tenían las características de piedra y se veía, no, o sea, tenía una apariencia no compatible con el original, por eso se tomó esa decisión. Y bueno, se comenzó por la liberación de los bordes de forma muy puntual para determinar hasta dónde se encontraba el original y hasta dónde se encontraban las intervenciones, eh, pues, más bien los agregados. Podemos continuar con la siguiente imagen. Em, bueno, obviamente también se hizo limpieza mecánica para retirar el polvo, limpieza con agua alcohol 2-1, con hisopo para retirar suciedad. Se realizaron pruebas de diversos agentes como aguacanazol, solventes. Se buscó también respetar todo el tiempo la pátina de la piedra, que como ya se mencionó, se encontraba, bueno, creo que no se mencionó, pero más bien la piedra se encontraba boca abajo cuando se encontró. Y todos estos materiales líquenes, sales y todo lo que se encuentra en la tierra, pues obviamente generó ciertas marchas propias de su lugar de entierro. Y pues obviamente todo eso es lo que nosotros consideramos como una pátina de la piedra que de toda esta temporada en la que estuvo en la zona arqueológica previa a su descubrimiento, y por lo tanto también era parte importante a preservar durante los procesos de restauración. Em, y bueno, además de eso se hicieron limpieza de escurrimientos y manchas de adhesivo con thinner americano e hisopo y bisturí. La que sigue. También se realizó el proceso de consolidación en las zonas que presentaban microdescamación, em, que además parecía corresponder sobre todo en la zona baja del monumento, era donde más se encontraban estos deterioros. Y pues para todo esto, obviamente primero se hizo previas pruebas, se utilizó el consolidante 80-20 de MAPEI, diseñado para consolidación en piedra y materiales porosos de construcción en interiores y exteriores, elaborado con un copolímero de vinil versático en mezcla de hidroalcohólica. Previamente se realizaron las pruebas, como ya se mencionó, para determinar la cantidad de aplicaciones, buscando el menor impacto de color y la mejor permeabilidad en la piedra. Em, y de lo cual, pues como podemos ver en la imagen derecha, ahí hicimos las aplicaciones para ver cuántas manos podía aplicarse sin que la imagen fuera alterada. La que sigue. Bueno, aquí ya una vez que se hizo la aplicación, se pudo observar que el consolidante tenía un buen resultado y no modificó para nada en la parte inferior de la piedra. La que sigue. También realizamos procesos de fijado de uno de los elementos que estaba desprendido, para lo cual se realizó em, una consolidación previa también, tanto en la zona donde se había desprendido el elemento, tanto en el elemento desprendido, y posteriormente se colocaron pernos y con resina epóxica se hizo la adhesión de este material, y posteriormente se realizó resanes en las zonas aledañas de la piedra. Em, vamos a la que sigue. Em, bueno, después, previo como ya habíamos eliminado algunos resanes, teníamos que hacer la restitución de estos resanes, pero buscando la mejor calidad posible que tuviera una apariencia de piedra. Y para esto se realizaron pruebas de morteros para evaluar tanto su aspecto, la dureza, la resistencia mecánica. Y para ello se utilizaron morteros de cal apagada de 3 años de añejamiento, y piedra molida y arenas que tuvimos que buscar, y arenas sílica. Mm, Obviamente las probetas nos dieron buenos resultados, y con base en ello se hizo ya la aplicación. em,
con apoyo de Ascensión Muñoz, se aplicaron primero em, aplanados de materiales gruesos, siguiendo como esta dinámica de mural. Se realizó la aplicación de resane grueso utilizando un mortero de cal apagada, arena, sílica y gravilla de tezontle, y posteriormente se hizo resanes un poco más delgados, em, que iban a ser la capa delgada, fina, y en la cual se ocupó material de arenas sílicas. Em, para la aplicación de resanes finos, la cal, pues, que como mencionamos, fue cal apagada, arena sílica, piedra molida de la zona de Chalcatzingo, de la misma piedra con la que están hechos las estelas. Esto nos permitió que el acabado tuviera todavía una apariencia más parecida, tanto cromáticamente como las texturas. Eso se llevó a cabo para la reintegración y los diseños tridimensionales faltantes, para lo cual se utilizó un proyector de video con la imagen digital elaborada con base en la geometría axial. Se contó con el acompañamiento de arqueología de la arqueóloga Carolina Mesa, quien nos estuvo guiando también en algunos aspectos iconográficos de lo que se iba a restituir con los resanes finos. Y bueno, las características se corrigieron a comparación de los acabados anteriores en los que había unos cartuchos laterales en la boca que parecía ser solo una placa larga, y después nos comentaron que no, que correspondían a 2 gotas de agua, que son muy típicas en la zona de Chalcatzingo. La superficie se texturizó con herramientas manuales para favorecer la integración visual de los resanes. La que sigue. En la parte de atrás, donde se había aplicado cemento gris, dado que este tenía cierta estabilidad y daba cohesión a todos los fragmentos, se decidió no eliminarlo, simplemente rebajar algunas zonas donde estaba totalmente invasivo, y lo demás lo que se hizo fue igual agregar estas mismas pastas que ya habíamos hecho previamente para que se homogenizara y se integrara esta intervención sin que se notara la mancha gris sobre la piedra. Para esto, para mejorar la reintegración del resane grande de cemento, se generó una superficie de anclaje propia mediante cinceles para que pudiera anclar, porque estaba muy liso, y posteriormente se aplicó el recubrimiento de mortero calarena y piedra molida para resanar toda esta zona. Em, y luego se texturizó también con cepillos suaves y cepillos de plásticos. La que sigue. Em, para la reintegración cromática de los resanes se utilizó una disolución de medio acrílico puro al 1% en agua y pigmentos minerales, que cabe mencionar que desde la aplicación del mortero ya iba pigmentado para que esto nos facilitara un poco la reintegración cromática. Entonces fue prácticamente mínimo la reintegración cromática. Y bueno, la aplicación de esta se realizó con pincel y muñecas de estopa, con el acrílico y los pigmentos. Se combinaron las técnicas de puntillismo y manchado para generar un efecto de textura que favoreciera la integración visual. Previamente se selló la superficie con disolución de medio acrílico puro, igual al 1%. Bueno, aquí en la imagen, como podemos ver, pues es la forma de aplicación de la reintegración cromática. Y luego, la siguiente, por favor. En la parte de atrás, en el bastidor de acero, se realizaron ajustes de las tuercas y se colocaron rondanas de presión. Perdón. Se colocaron rondanas de presión y pues para evitar cuando se movía la pieza o cuando nosotros manipulábamos la pieza había ciertas vibraciones, y eso era lo que pretendíamos corregir con estos ajustes. En la calza de madera, bueno, más bien en la parte de abajo de la pieza se encontraba una calza de madera que también presentaba ciertos desajustes, por lo cual se le hicieron injertos de madera para que se completara totalmente, y se reintegró y se dio un acabado homogéneo para que se integrara totalmente con la placa
y la parte del bastidor por atrás con un recubrimiento de pintura negro. La que sigue, por favor. Bueno, este es el resultado del antes y después. En esas imágenes comparativas se puede observar el cambio tras los tratamientos. Cabe mencionar que dentro de nuestros objetivos que teníamos era eliminar la mayor cantidad de grietas posibles sin que éstas se perdieran en su totalidad, sino que se quedaran a bajo nivel por cuestiones de criterio de saber que esa era la fragmentación en la que más bien como para tener el testigo de que esa pieza fue fragmentada durante su extracción, pero que también no permitiera anclaje de polvo, de microorganismos, insectos, dado que iba a estar en la zona arqueológica, a donde se iba a llevar y pues el control de plagas, pues no sabemos cómo se vaya a dar. Entonces, para evitar este tipo de acumulación en la parte interna de la pieza, se decidió bajar un poco la profundidad de las grietas, con excepción de las grietas históricas que, como mencionaba Juan Manuel, eh, y como nos mencionó la arqueóloga Carolina, correspondían a 3 bloques grandes que eran la forma en la que mataban de manera ritual la pieza, y normalmente siempre quedaban 3 fragmentos grandes. Entonces, estos 3 fragmentos grandes fueron representados por estas 3 grietas grandes que se bajaron a un poquito más con mayor profundidad, pero se estabilizaron también para que no hubiera problemas durante su traslado y por motivos de conservación de las mismas. Em, Además, los nuevos resanes cuentan con una reintegración cromática que permite una mejor integración visual de la piedra. Se eliminaron todas las manchas que tenía, como estos halos salinos, se rebajaron y bueno, la integración de la piedra fue mucho mejor. Igual en la parte posterior del monumento, la integración de los resanes fue mucho mejor, ya no se notaba tanto esta aplicación de cemento y se dio este acabado un poquito más parecido al material pétreo. Y bueno, también los ajustes en la estructura de hierro que se realizaron, también se le aplicó pintura de poliuretano a la parte trasera de los hierros para que estuviera estable, porque ya también presentaba algunas abrasiones, probablemente de algunos movimientos, porque la obra era prestada en algunas exposiciones en el extranjero y por manipulación ya se habían abrasionado estos materiales metálicos. Y bueno, la que sigue, Diego. Sí. Posteriormente, aunque en el 2023 la pieza llega al país, pasa este lapso en el Museo Regional de los Pueblos de Morelos, ahí en Cuernavaca, y finalmente en el 2025, específicamente el 12 de febrero, es que la pieza es de vuelta a la comunidad y a la zona arqueológica a la que pertenece. Evidentemente esto representó para los habitantes del lugar un acontecimiento muy importante. Organizaron una procesión, hicieron algunos danzas, prendieron incienso, entre otras cuestiones. La pieza se trasladó obviamente en camiones de carga, su peso se estima en 1 tonelada y después fue colocada para su exhibición al interior del museo de sitio que fue rehabilitado para recibir la pieza. Las labores y las maniobras del traslado estuvieron a cargo de Salvador Mirabete. Y finalmente, el 18 de febrero, unos días después de que la pieza se ingresó al museo, se hizo ya la develación oficial, de manera que esta puede ser apreciada nuevamente en el museo de sitio
y pues esto es un paso importante porque después de varios años de que la pieza estuvo perdida, desde la década de los 60, pues se logró esta recuperación de este patrimonio que pues es de todos los mexicanos y especialmente de la población de Chalcatzingo y el municipio de Jantetelco. Ahí señalar también la participación del municipio en las acciones concernientes a la habilitación del museo de sitio y también el apoyo para el traslado. Y pues estos trabajos estuvieron realizados por un equipo muy grande de personas. Como responsables principales del proyecto estuvieron Mari Carmen Castro, Ana Miramontes, que estaba en la Dirección de Conservación, y también Ricardo Herrera. Agradecer también a Miriam Merino, que se encontraba en la subdirección administrativa y que fue un gran apoyo para que pudiéramos realizar estos trabajos y los traslados y lo que involucraba en cuestiones de viáticos y los gastos. Y todo esto, pues recalcar que también fue posible gracias a la Embajada de Suiza en México que dio este financiamiento para la conservación y restauración del monumento. Y pues sin nada más que agregar, les damos las gracias y quedamos atentos a sus comentarios. Gracias, Diego, Juan Manuel, David. Es un proyecto increíble. Bueno, obviamente yo personalmente no conocía todos los procesos que había implicado, tanto el traslado, bueno, desde la recuperación, restauración y traslado de esta pieza. Me parece increíble su exposición tan precisa, tan detallada en estos procesos y los criterios que utilizaron para restaurar esta pieza, pues también creo que nos muestran un gran trabajo ético, muy profesional y como mencionó Juan Manuel, pues también el respeto hacia la propia pieza, ¿no? Me parece también increíble esto que comentó David, de que estuvieron trabajando toda esta parte de restauración en el museo y la gente podía ver que ustedes estaban restaurando la pieza. Sí, de hecho, tanto fue algo bueno como algo malo. Digo, como en todos los proyectos, pues pasa que había gente que obviamente les gustaba el proceso, mucha gente que llegaba emocionada por ver su pieza recuperada, pero también había gente que no, por ejemplo, durante la eliminación de materiales pétreos, bueno, de materiales de agregados que no eran los pétreos, pues obviamente el vernos con cinceles pues les llamaba la atención y como que se sacaban de onda, pero justo siempre estábamos nosotros en toda la disposición de aclarar cualquier asunto, tanto con las autoridades ahí en el museo, tanto con la demás gente visitante, que luego, pues sí, se sacaban de onda ver que estamos golpeando ahí. Y también mucho de esto, gracias a la coordinación de Diego, decidimos tomar como mejor algunos procesos durante los días lunes, que era cuando estaba cerrado, para que también no hubiera problemáticas con algunos procesos que parecían ser, eh, pues, pues algo fuerte, pero no era fuerte en el original, sino fuerte en la intervención, que eran agregados que no estaban bien realizados. Pero al final del día, pues, explicárselo eso a la gente, pues pues no lo saben recibir a veces de buena manera y pues, pero afortunadamente fueron pequeñísimos esos detallitos. La verdad es que la coordinación que tuvimos entre todos permitió que no hubiera mayor problemática y todo fluyó súper bien. La verdad es que el hecho de estar trabajando frente al público, pues pasaba mucha gente y todo el mundo preguntaba y todo el mundo pues sí, te preguntaban qué estábamos haciendo, entonces explicábamos y la gente como que se iba muy contenta sabiendo todos los procesos que además estaban siendo realizados de forma profesional y a detalle, que la verdad fue mucho detalle lo que hicimos en esa pieza. Sí, claro, Muy- bueno, se nota en su presentación, ¿no? Y también lo que mencionaba Diego al final de el recibimiento que tuvo esa pieza, pues también está increíble esa vinculación ya con la comunidad y con la sociedad, ¿no? Yo leí una nota justamente en la página del instituto que mencionaba cómo estos relatos sobre la pieza, o sea, sobre el robo de la pieza,
pues sí, se habían hecho de generación en generación. O sea, muchas generaciones de la comunidad sabían del robo de la pieza y seguramente pues las generaciones más jóvenes no sabían, no tenían en el imaginario tal cual como era la pieza. Entonces, verla y ponerle ya una imagen y verla presencialmente de cómo era esa pieza que habían robado hace tantos años, pues también representa pues algo impactante, ¿no? Tanto en lo social como en lo cultural. Me parece que eso también es increíble y más todavía esta conjunción que hubo con la restauración que mencionas, David, de que la gente hubiera podido presenciar parte de cómo se llevó a cabo la restauración, pues también los deja con una historia completa, como de toda la pieza, desde su recuperación, su restauración, el traslado, la intervención de los especialistas. Creo que eso es algo que me parece increíble y maravilloso de este proyecto. Voy a leer algunos comentarios del chat que están poniendo aquí. Si después alguien tiene algún comentario, puede levantar la mano para que le ceda la palabra. Cristina Noguera los felicita muchísimo. Jennifer Bautista, felicidades por el gran trabajo de conservación, restauración, vinculación social y comunicación. Ana José Ruiz Gómez, felicidades a todos. Es increíble que esta pieza haya regresado a su lugar. En el programa de prevención de robo desde hace varios años teníamos conocimiento por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de dónde estaba la pieza, hasta que se dieron las condiciones para que pudiera regresar. Otro comentario de Jennifer Bautista, gran experiencia de la participación de la comunidad para recibir el monumento. ¿Alguien tiene algún...? Ya hay manos levantadas. Yolanda, si quieres dar tu comentario. Claro, sí. Quiero mencionar algunos adhesivos, pegamentos históricos que yo estuve muchos años en Mural y que nos encontrábamos, que tal vez les puedan ser de utilidad. Menciono el Multex, el Bedacril, no sé, es que son adhesivos, pegamentos históricos, depende de la época en que fue intervenido, posiblemente hasta Paraloid se haya usado, Resistol también es muy posible, es que yo no sé en qué época fue intervenido, desde que se recuperó, seguramente le hicieron algunos, unión de fragmentos, pero ahí les dejo estos datos si de algo les sirve, qué Muchas bueno, gracias. y si necesitan, podría yo revisar mi diario de pintura mural y ahí pude ver también algo. Nada más como dato histórico. Y antes que nada, no 1 millón, millones de felicitaciones por este trabajo tan destacado de la coordinación y el acercamiento a la comunidad es el camino de la conservación de manera actual. Estar con la comunidad es su patrimonio. Gracias. Gracias. Talía, adelante. Ay, perdón. Talía, adelante. No sé si Diego o Juan querían hacer algún comentario relacionado con... Sí, vas, Juan. Gracias, Sí, Ana. solo, bueno, contestándole a Yolanda, como lo comentamos al principio, justo el problema es que quien hizo esta intervención, entre comillas, pues fueron artesanos, por decirles de esa manera, para hacer pasar a la pieza como algo, como les comentaba, completo, ¿no? Como algo exento y que pudiera ser vendible. El problema, desde luego, que pues hay registros de todos los materiales que se usaron en restauración, del cemento duco y en sí, miles de... Pero el problema es que aquí no tenemos ningún registro y de hecho yo creo que se usaron cosas, por ejemplo, literalmente como el cemento gris. Eso fue un poco lo que, pues lo que realmente tuvimos que basarnos en lo que veíamos empíricamente y lo que nos podía dar tanto la tabla Munsell como la tabla de Mohs. Básicamente eso fue nuestra herramienta durante la primera semana porque además teníamos pues ese tiempo para hacerlo. Pero pues sí, ese fue el gran problema, que no detectamos materiales que hubieran tenido un registro en la historia de la restauración. Es lo único que quería. Gracias, Juan. Pues
me sumo a las felicitaciones que están en el chat que hizo Ana, Yolanda. Creo que es un proyecto, son de estos proyectos que son como redonditos, ¿no? Que tienen una serie de componentes de investigación, la parte de, creo que fue muy interesante también cómo nos expusieron la parte teórica que fundamenta las decisiones que se tomaron, el trabajo también ya de decisiones técnicas de los materiales, muy interesante también, y de un monolito que me parece, así como el proyecto es redondito, ese monolito tiene una serie de atributos que lo hacen muy interesante, que tiene en cuanto primero el significado que tiene y a lo que representa en la cultura olmeca en el estado de Morelos, ¿no? Por la importancia que tiene ese monolito para el discurso que se da en la serie de monolitos y de representaciones gráficas que tienen un discurso en la zona arqueológica, ¿no? Y la importancia que tiene que ese monolito regrese al sitio del cual pertenece, ¿no? Me parece que justo la historia de cómo se saca de lo que sucedió y de todo el trabajo que hay como un poco lo mencionó por allí Ana José, ¿no? Del trabajo que hace el instituto para lograr que esto sucediera, es también muy, muy interesante. Y bueno, estéticamente bueno, a mí personalmente me parece que es una pieza espectacular, es bellísima. Ya así nada más, sin los otros temas, ver la pieza creo que es una gran oportunidad. Qué padre que ustedes pudieron estar trabajando ahí de cerca, que tuvieron esa gran experiencia de dejarla. Y bueno, decirles además que lo que lograron estéticamente o sea, creo que es un gran resultado, ¿no? Porque de hecho la ves y dices, bueno, ¿qué tanto le hicieron? Pues porque se siguen viendo estas grandes fracturas, ¿no? Pero creo que el resultado del trabajo que hicieron es digno de felicitaciones. Y bueno, en ese sentido sí quisiera decirles a todos que ojalá y se den la oportunidad. Está muy cerca Chalcatzingo, es una zona arqueológica bellísima, y hay una gran oportunidad de ir a ver el trabajo realizado. Se montó un museo pues muy sencillito, pero que creo que cierra con la pieza, ¿no? Y ese cierre es espectacular. Entonces, bueno, invitarlos a todos a que vayan a verlo. Yo voy a hacerles una preguntita en cuanto al tema de intervención, pero antes, bueno, y no quería dejar de decir que ya lo mencionaron, el componente también social, ¿no? La pieza robada regresa a México, pero no solo regresa a México. Allí hay una decisión que refleja una política también. La pieza regresa al lugar del cual procede. Y eso me parece que es algo que no debe de dejar allí dejar de señalarse, ¿no? Porque es una política no solo de repatriación, sino con un sustento de quién es el patrimonio, ¿no? Y regresó a la zona arqueológica y la comunidad en una procesión le dio la bienvenida. Entonces creo que allá hay muchos elementos que hablan de este trabajo y en donde los arqueólogos de la zona, Mario y Carolina, han tenido un papel fundamental, ¿no? En la apropiación también, en el trabajo con los jóvenes, con los niños. Entonces creo que eso es muy importante. Y antes de hacerles la pregunta, perdón, pero sí me parece, creo que al final, Diego, pues pusiste allí todos los nombres, pero sí decir que un proyecto como este tiene una serie de participaciones, no solo institucionales, sino personales, que tiene que reconocerse, ¿no? El cónsul, la Secretaría de Relaciones Exteriores, obviamente el jurídico del INAH, el trabajo que hicieron Mario Córdoba, que estuvo desde décadas insistiendo y como fundamentando
que esa pieza era de Chalcatzingo, ¿no? Todo ese trabajo, el dictamen que también hicieron Ana José y Marta. Y bueno, son muchos los nombres allí de participación de personal dentro de la coordinación que estuvo allí participando, Ana, Mari Carmen, ¿no? Ricardo, que creo que pues van poniendo como una piececita para que se lograra el recurso que se logró para la intervención con la embajada de Suiza. Pues creo que todo esa suma pues es muy importante reconocerla para que estos proyectos tengan como este ciclo y cierren de la manera en la que está cerrando este. Yo nada más así quisiera tener una pregunta porque como comentaban, tuvieron que hacer una intervención en 4 meses con ciertas condiciones, muchas restricciones. ¿Qué hubiera sido, suponiendo que hubieran tenido más tiempo, qué les hubiera interesado como de posibilidades, de exámenes, de análisis para poder pues hacer una no porque haya quedado mal la intervención, creo que fue muy buena, pero sí fue muy poco el tiempo, ¿no? Donde tuvieron que ejecutar y tomar ciertas decisiones con la información que había. Ya suelto el micrófono. Sí, creo que lo que yo hubiera agregado a la intervención es un registro fotográfico como más profesional, porque finalmente, aunque lo hicimos David y yo principalmente, pues no había la posibilidad de tener un fotógrafo todo el tiempo ahí. Entonces, creo que eso es un punto importante, sobre todo para las fotos principales como las de inicio de proceso, fin de proceso, que creo que aún así por lo que vieron no se observan mal, pero hubiera sido bueno contar con un fotógrafo profesional que nos apoyara en eso. Y la otra parte que creo que es muy importante para una pieza de tal riqueza formal es la que se hubiera complementado con el registro 3D, a lo mejor por una fotogrametría o algo así, que incluso creo que estaría en posibilidad de realizarse, y también como una medida adicional de documentación hacia el futuro, creo que podría contemplarse ya con la intervención concluida, que ahora permite ver hasta dónde llegan los fragmentos originales, por ejemplo. No sé si mis compañeros quieran agregar algo más. Yo, yo tal vez creo que si hubiéramos tenido el tiempo necesario y más recursos también, y yo creo que a lo mejor se hubiera quitado el cemento de la parte de atrás de la piedra para que se expusiera la piedra natural y más bien ver qué tanto se podía estabilizar sin necesidad de una malla que tenía como de gallinero por la parte trasera y más bien, o sea, como haber hecho un poquito más de eliminación de materiales ajenos. En el momento, obviamente, pues pesaba la estabilización y la parte de la parte estética frontal, ¿no? Entonces se le dio prioridad a eso, pero y como sabíamos que la parte trasera no iba a estar expuesta, decidimos hacer retrabajar esa intervención solo para dignificar la obra. Sin embargo, a mí si nos hubieran dado más tiempo, a mí sí me hubiera gustado más eliminar esta reja de gallinero, porque creemos que tal vez no estaba haciendo mucha función más que como de rellenar la parte trasera, porque en realidad lo que estaba dando estabilidad eran una serie de pernos, como a especie, bueno, no eran pernos, en realidad eran unas varillas que doblaron a forma de grapas y las metieron en la piedra. Y como que utilizaron la malla como si fuese como una venda, como cuando te pones una venda y te pones estas grapitas que detienen la venda, más o menos era como el objetivo que tenía esta malla, pero igual y no era tan necesaria la malla y para ellos darle estabilidad a esta malla y a estas grapas lo embebieron en concreto, que yo creo que a lo mejor estaba un poquito de más y pues no sé, a lo mejor buscar otro método de exhibición y de reestructuración para estabilizar la piedra, pero que se viera la piedra natural y quitar este agregado, pero igual pues por tiempos y por cuestiones que también
dentro de lo que cabía, como ya había mencionado Rocha, se habían hecho todos los análisis previos, la alcalinidad del cemento pues estaba todavía estable y le daba protección al hierro, no estaba corroído, no había ningún problema a nivel estructural de los mismos hierros de la intervención, por eso también decidimos que pues quitarlos iba a ser en ese momento, por la premura, iba a ser mucho más trabajo y más dañino incluso para, para los procesos que teníamos contemplados y el tiempo. Ujú. No sé si Juan quiera Sí, comentar yo algo. creo que coincidiendo con o ampliando lo que comentaron ellos, pues, ellos se deben de acordar que cuando llegamos a las primeras reuniones queríamos queríamos comenzar de cero, como estrictamente se tendría que hacer, pero los números se nos iban para arriba en todos sentidos. Más o menos ahorita de lo que me acuerdo, el primer plan que hicimos como muy sobre la mesa era más o menos 9, 10 meses de intervención, si hubiéramos querido separar los 20 fragmentos y más o menos unos 4 millones de pesos, 5 restauradores. Era imposible. Pero eso es una parte, pero la otra también, y sentaditos allí como viendo y reflexionando y demás, que eso me parece, y lo quiero decir, fue muy rico. O sea, la verdad es que el equipo fue bastante bueno en eso y siempre tuvimos a la arqueóloga allí junto como súper amable y súper abierta, cosa que luego no es lo común. Y de pronto también pues comenzamos a reflexionar sobre por qué tenemos que echar para atrás todo lo que hicieron los restauradores. Ojo, esto no era restauración, pero por qué tenemos siempre esta idea de echar para atrás todo lo previo, ¿no? Y entonces pues, como les digo, cuando la arqueóloga dice, la verdad es que a nivel compositivo está correctamente, correctamente armada. Si en algún momento se encuentran vestigios de si perteneció porque, bueno, como dice Talía, yo también les recomiendo, por favor, vayan. Es una zona como que no nos llama mucho la atención, pero es espectacular. Y muchos de los relieves en piedra están adosados, ya sea a lechos pétreos o a otras estructuras. Entonces, por eso es que pues no se sabe bien cómo estaba esta pieza. Pero concluyendo, realmente pues este diálogo con la arqueóloga, cuando ella nos dice, la verdad es que está bien armada, la estructura sí es muy invasiva, pero bueno, ya fue invasiva, ya esos orificios se hicieron, ya el daño que le pudo haber hecho una mala intervención ya se le hizo. Entonces, pues yo la verdad, en un principio, feliz de desarmarla toda, pero ya a estas alturas, desde luego, que si a mí me dieran inclusive el dinero y el tiempo y la oportunidad de intervenirla totalmente, no lo hago porque creo que no lo necesita y además sí creo que puede sufrir la integridad material de la pieza. Ay, perdón, yo quería agregar algo desde hace rato que se me pasó. Quería mencionar también agradecer el apoyo de Centro INA Morelos, También, claro. especialmente bueno, de todos, pero en especial de Omar Torres. Él nos facilitó, porque no es tan fácil conseguir en Morelos la cal añejada. Entonces, hicimos cotizaciones con Oxical, tardaban tiempo en llevárnosla, nos cobraban mucho dinero por el flete y amablemente Omar nos apoyó suministrando esta cal que ellos tenían, un par de cubetas, y también cuando lo requerimos nos orientaron con información de dónde comprar materiales pues que usamos en restauración, y otras facilidades de préstamo de herramienta que no llevábamos, y que ellos nos facilitaron. Entonces, un agradecimiento importante para ellos. Ya. Gracias, gracias Diego, David, Juan. Leo los últimos comentarios del chat. Pues más felicitaciones de parte de Zulema Cantú, de Talía, y Dani comenta muchas felicidades. Fue un trabajo interdisciplinario con éxito y con una visión social afortunada.
Pues hasta aquí nuestro foro del mes de abril. Agradecemos mucho a nuestros ponentes, a Marta, David, Juan Manuel, Diego, y invitamos a toda la comunidad de la coordinación, de la escuela, de los centros SINA, que se unan a este foro, que nos manden sus postulaciones. Lo pueden hacer vía correo electrónico al correo de Graciela Vicencio, los correos institucionales, o al mío de Ana Lilia Meneses, o acercarse directamente al área de actualización. Agradecemos mucho su presencia y pues estas exposiciones tan maravillosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias Muchas a todos. gracias. Hasta luego. Gobierno de México.